Les saludo nuevamente y les doy la bienvenida a esta tercera sesión del módulo 2, donde estamos haciendo el recorrido de la información al conocimiento. Y así como el personaje triste, así nosotros nos plantamos frente a la realidad, para verla con más detenimiento, para entenderla con profundidad y para que nadie nos venga a contar ni mentiras ni a cambiar la historia. Si cada uno de nosotros mira con atención, entonces puede comprender bien. Y además de comprender, de esto se trata la semana 3, de comunicar a los demás. Para poder iniciar, les pido por favor que pongan en su mente la finalidad que les trae acá. ¿Cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea? Si es algo bueno para ti, o también es bueno para tus papás o para tu familia, entonces tenlo muy claro, porque precisamente en esta semana cuesta un poco más de trabajo y entonces nosotros podemos retomar el camino, esforzarnos todavía más si nos acordamos cuál es la meta que queremos alcanzar. De manera que tengan esto muy presente. En la sesión anterior les había hablado algo de la metodología de este módulo y que también les recomiendo que la tengan en toda la prepa. Les recordé algunas indicaciones para poder responder al foro aprendiendo y también para poder hacer las actividades integradoras, y hablamos acerca del resumen. Para la sesión de hoy, actividades integradoras, pero además hablemos acerca de verán ustedes que el relato que iniciamos a practicar la semana pasada nos sirve mucho para poder identificar las ideas principales de algo, de un texto o de un hecho. Y al tener las ideas principales, podemos compartirlas. Y cuando a la hora de compartirlas nosotros hacemos nuestra propia valoración de ellas, entonces estamos haciendo una reseña y le ayudamos a los demás a valorar también la realidad que nosotros estamos observando. Y por último, quisiera hacer mención de qué es juzgar y de cómo juzgar puede utilizarse para construir. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Juan Carlos, bienvenido. Y te pregunto también, igual que a Nayeli y a Marcela, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo clarísimo? No, todo está claro. Gracias. Gracias, Nayeli. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Quiero decir, ¿sí se está viendo la presentación? Sí, sí se alcanza a ver. Perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces continuamos. Tengan en cuenta entonces que la finalidad es superficial hasta aprender a hacer nuestra la información, pero para llegar a saber bien lo que son las cosas. Tengan esto muy en cuenta, sobre todo porque hay mucha confusión en el ambiente y hay quienes afirman que no podemos saber qué es lo que de verdad sucede o no podemos saber cuál es el sustento de los hechos o no podemos saber, etcétera, de saber. Solamente debemos poner mucha atención. Quien no sabe es que no ha puesto atención, voluntariamente o involuntariamente. Pero entonces, lo que nos interesa a nosotros es encontrar lo más profundo y el sentido de la realidad, porque queremos comunicar ese sentido. Es decir, ustedes ya leyeron unos textos que hablaban o de un submarino, o con el monstruo del lago Ness, o de la movilidad como un derecho, o de los países más empáticos, etc. Eso es información. Pero ¿qué sentido tiene saber eso? ¿Para qué nos sirve en la vida? Eso es lo que tenemos que
llegar a conocer bien. Nos sirve conocer a los países empáticos para ver que es mejor vivir con empatía. Nos sirve conocer que la guerra es un monstruo peor que el que pudiera ser más espantoso de la naturaleza. La guerra, que es siempre provocada por la codicia humana, por la violencia humana, eso es lo peor, mucho peor que cualquier monstruo de la fantasía. Ese es para poderlo comunicar, como les decía, por medio de un relato y de una reseña. Cualquiera de los tres, libremente, que me ayude a leer el texto que está a su derecha. Libremente. ¿Quién quiere leer? Bueno, vamos a hacer un pequeño sorteo y le vamos a pedir a Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, claro, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Te animas, por favor, a leer el texto? Sí. Gracias. Dice, en el Museo de Arte, ubicado en la calle 5 de Mayo, en el centro de la Ciudad de México, puede contemplarse varias pinturas de José María Velasco. En la obra se observa una estampa del árbol de la noche triste, según podría verse en 1910. En nuestros días solo quedan restos de ese árbol. Por descuidarlo se ha ido perdiendo, casi como nuestra historia, casi como nuestra patria. Muchas gracias, Juan Carlos, lo leíste muy bien. Ahora les pregunto a los tres, de todo eso que está allí, que es información, no la sabía, pero de todo eso que está allí escrito, ¿cuál les parece a ustedes que es la idea que indica el sentido de la realidad? Y les voy a ir preguntando. Marcela, ¿tú puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, Gracias. De lo que está escrito allí, ¿cuál te parece que es la idea que indica el sentido? pues que casi ya no estamos empezando a cuidar. Lo único que nos queda de historia, podría decirse, de cultura, lo estamos descuidando y ya no queda casi nada. Marcela, lo viste muy bien. Anayeli, Sí, profe. Yo igual. gracias. Gracias, Anayeli, y gracias, Juan Carlos. Pues efectivamente, ya el ejercicio identifican cuál es la información profunda, la que nos indica el sentido de las cosas. Así como el árbol se ha perdido, así se ha perdido también nuestra historia. Y por eso viene cualquier merolico y nos dice lo que se le ocurra, el montón de errores. Y así, queridísimos jóvenes, nos manipulan. Es horrible esto, porque entonces se aprovechan de nosotros. Ustedes identificaron bien cuál es superficial a lo profundo, muy bien. Así vamos a hacerlo en todos los textos esta semana. Y entonces fíjense, al identificar ustedes lo profundo, pueden resaltar en su propia mente las ideas importantes, las que son la esencia de ese tema, elaborar un resumen. Y toda esa idea que estaba allí, si nos preguntaran qué es lo que dice, nosotros podríamos leer lo que está allí. En el Museo Nacional de Arte está la obra de José María Velasco. En el árbol de la noche triste, que es una de las pinturas, se ve cómo era este árbol en 1910, perdiendo. Esto es un resumen de la información. Ustedes, al ir hasta lo profundo, identificaron las ideas importantes, las que hacían falta para llegar a lo profundo. Y con esas ideas ya pueden ustedes hacer algo maravilloso. Ya pueden ustedes comunicar. Y entonces ya podrán relatar a los demás de qué se trata esta obra. Y lo más importante es para qué nos sirve conocer esta obra. Siempre que vean este árbol, entonces se acordarán de que hay que cuidar el árbol y sobre todo nuestra historia. ¿Qué les parece esta idea? Por favor, pongan una manita así si están de acuerdo. Gracias, Marcela. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Anayeli. Perfecto. Y entonces,
quiere decir que nosotros vamos a quedarnos con las cosas, a atrapar, vamos a aprender con H. Ustedes recordarán que esta diapositiva se las puse para resumir, diciendo, resumir es expresar las ideas principales de un texto. Y para poder resumir, bueno, pues primero tienes que atender, luego extraer y luego escribir. Ahora, en la comunicación hay que cuidar que el lenguaje sea muy claro para que el otro pueda captar lo valioso que hemos encontrado. Por eso, voy a decirlo así, esta es la razón de ser la prepa en línea y lo han hecho muy bien. En el foro se nota mucho. Sus aportaciones han sido cordiales, breves, claras, da gusto leerlas. Y yo espero que las conversaciones que tienen habitualmente cuiden el lenguaje con la intención de conocerlo más, de apropiárselo, con las 3 raíces culturales que tenemos, apreciando las 3 raíces culturales, porque nos decíamos, en la comunicación hay que cuidar el lenguaje para que el otro pueda captar lo valioso que hemos encontrado. Porque comunicar un suceso con un lenguaje cuidado y que resalta lo valioso, es decir, lo que cuenta, lo que vale, eso es relatar. El relato es eso, comunicar lo valioso. Puede ser que lo que está sucediendo y eso mismo lo compartamos a otro. O también podría ser que leamos un texto, lo atendamos bien y eso sea lo que comuniquemos. Pero fíjate bien, entonces, este rectángulo que está por acá. Por favor, Anayeli, ¿puedes abrir tu micrófono y leer lo que dice? Comunicar un suceso con un lenguaje cuidado, que resalta lo valioso, lo que vale es relatar. Muy bien. Y ahora el de El abajo, relato por es favor. una narración breve y estructurada de historias, las cuales pueden ser función o representar personajes o sucesos reales. Muy bien. Solo hay que cambiar una palabra, porque dice allí, las cuales pueden ser ficción Sí, o representar perdón. personajes o sucesos reales. Por decir, ¿cómo se llamaba el personaje de ficción que nos presentó Marcela al principio? ¿Se acuerdan? Les voy a dar una pista. Empieza con yu y termina con eri. Ese es un personaje de ficción, ¿no, Marcela? Sí, lamentablemente sí. No te preocupes, Marcela, en algún momento encontrarás un personaje tan intrigante y valioso como ese que ilustra tu perfil. Bueno, pues si el lenguaje está bien o sea real. Y entonces decimos, es un buen relato, porque el lenguaje está bien cuidado. Pero si el lenguaje no está bien cuidado, si se abusa del lenguaje, si es poco claro, o peor aún, si no respeta al suceso, entonces es un relato defectuoso, como el que podemos encontrar contemporáneamente en varias fuentes, sobre todo en la televisión por las mañanas, relatos defectuosos de nuestra historia, que siempre buscan ponernos unos contra otros. No es posible que eso sea verdad. Y más bien, tenemos que mirar bien nuestra historia y si hemos hecho algo malo, ya no hay que repetirlo. Hay que decir, eso estuvo mal, ya no hay que volverlo a hacer. Por ejemplo, si en la revolución los ricos terratenientes abusaban de los peones y los peones abusaban de las mujeres y de los niños, hay que decirlo claramente. El abuso está muy mal, no debe estar en ningún estrato. No por ser terrateniente, no por ser peón, se justifica. Jamás.
¿Sí se entiende este juicio? Vamos a platicar al respecto casi al final de la sesión. Pero ya van viendo entonces que hacer un relato mal hecho no nos ayuda. Ahora, cuando se comunica la apreciación de una obra literaria o una noticia o la apreciación de un poema, lo que se hace es una reseña. La reseña comunica una valoración, pero es una valoración del modo más objetivo posible. Es decir, es una valoración que no expresa los sentimientos y las emociones de quien está valorando, sino es una valoración que expresa el valor de la cosa que se está viendo. Eso es una reseña. Por favor, Brian, ¿puedes abrir tu micrófono? Estimado Brian, ¿estás allí? Aquí, profe. Gracias, Brian. Oye, Brian, ¿puedes leer, por favor, el texto que está a la izquierda, que tiene fondo blanco? Sí. Adelante. No te... Comprobaciones pueden ser falsas. Sí. Léelo en voz alta, por favor. ¿Se escucha? Más o menos se escucha, sí. Creo que es bueno que en el artículo se afirmen que los dichos sin comprobación puedan ser falsos. Si nuestra historia es falsa, es más difícil construir nuestra patria. Me parece que hay que evitar que los dichos sin sustentos se conviertan en historia. Perdón. No, muy bien, muy bien. Sí se entendió al final. Me Es que traigo parece el que hay cubrebocas, que profe, evitar pero que no los quiero- dichos no me sin lo puedo quitar. sustento se conviertan en historia. Muy bien. Ustedes ven que ¿qué tienen en común estas dos frases? ¿Quién quiera responder? Esa misma pregunta la voy a hacer de otra manera. Las dos frases que están señaladas en anaranjado indican una apreciación personal o cómo es la cosa tal cual. A ver, Anayeli, ¿tú qué dices? Que es una apreciación personal. ¿Sí? Totalmente. Oye, ¿y en qué notas que es una apreciación personal? Porque viene de una persona que, digamos que no es de un escrito, no lo sacó de un escrito, lo dijo una persona. Muy bien. Oye, ¿y qué palabras encuentras allí que te indican que lo está diciendo una persona? Por ejemplo, donde dice, hay que evitar que hay que evitar que los dichos sin sustento se conviertan en historia. Bueno, eso yo supongo que lo dijo una persona, porque no es escrito, bueno, no es sacado de otro lugar. Ujú. Sí, muy bien. Y la de arriba donde dice, creo que es bueno que en el artículo se afirme que los dichos sin comprobación pueden ser falsos. Pues yo también supongo que lo dijo una persona, Sí, porque sí. dice, creo que es bueno, viene de otra persona. Muy bien. Pues identificaste. Cuando uno dice creo que, pues está diciendo en primera persona. Yo creo que. Esto es una opinión personal. Cuando dice me parece que, también está indicando a mí me parece. Es una afirmación en primera persona. Yo estoy expresando mi parecer. Y entonces eso ya nos indica que es una apreciación personal. Pero fíjense, resulta que esta apreciación personal se está fundamentando en el valor de las cosas, porque dice en toda la idea que hay que afirmar la verdad. No se vale la falsedad. Y esto
es verdad. De manera que es una apreciación personal, pero fundamentada en los hechos. O como diríamos, es una opinión que no se fundamenta en mi gusto o en mi emoción, no se fundamenta en mis caprichos, se fundamenta en los hechos. Por eso es valiosa, por eso puede ser una reseña objetiva. Esta misma idea la voy a tratar de sintetizar. Se vale opinar, siempre, pero vale más opinar con base en los hechos. ¿Sí queda clara esta idea? Por favor, pongan una manita así, si sí queda clara la idea. Gracias, Marcela. Gracias, Anayeli. Gracias, Brian. Y Juan Carlos. Gracias. Muy bien. Esto va a ser muy interesante. Los minutos que nos quedan. Y bueno, nada más acuérdense, cuando se termine esta primera parte, ustedes vuelven a entrar con el mismo enlace. Y les voy a poner en el foro de novedades y avisos, ¿lloró Cortés en el árbol de la noche triste? Este artículo es una investigación que hizo un arqueólogo mexicano que es de los científicos más serios de nuestro país. No les adelanto qué es lo que dice en todo ese artículo para que ustedes lo lean. Y vean ustedes cuál es la valoración que él hace con base en los hechos. Y también les invito a leer las reseñas literarias que se encuentran en la revista Letras Libres, en el enlace que ustedes ven por allá abajo. Estas reseñas literarias están expresadas con muchos estilos de lenguaje, y es un lenguaje muy bien cuidado. Estas se las pongo como ejemplo de lo que ustedes pueden hacer y superar, porque creo firmemente, ya me lo mostraron ustedes en lo que llevamos de esta sesión, que ustedes ya son capaces de captar lo profundo y expresarlo. Quizá falta un poco de habilidad en el lenguaje, pero esa habilidad uno la aprende imitando, leyendo, viendo cómo otros lo hacen. Y por eso les pongo estos ejemplos que son buenos ejemplos. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No, Gracias, Marcela. Hemos hablado de qué es el relato y qué es la reseña. Esto así en general. En un momentito vamos a ver cómo esto se aplica a las actividades y a los demás asuntos que nos piden. Voy a entonces a finalizar esta primera parte. Lo anterior sobre el fundamento de una opinión lo vamos a poner en práctica en el foro Aprendiendo y en las otras actividades. En el foro Aprendiendo lo que se nos pide es externar dudas o sugerencias en relación con cómo se emite por escrito una opinión original para elaborar una reseña. Y allí entonces ustedes podrán expresar libremente cuál es su sugerencia para poder expresar una opinión original y así elaborar una reseña. Cada quien podrá expresar su propia experiencia, su propio método. Y también se nos pide que indiquemos cómo relatar de forma oral o escrita una lectura. Así que ustedes podrán expresar lo que han venido haciendo y también lo que en su vida cotidiana, en su vida personal, en sus situaciones diarias, van viviendo sobre qué es mejor. Opinar con fundamento o emitir una opinión sin fundamento. Ustedes lo podrán decir en el foro Aprendiendo. Luego, vamos a ver qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 5, cuyo título es Relato. Vamos a ver.
Aquí está Nayeli. Lo que se nos pide es elaborar un escrito y acompañar ese escrito con un audio o video. El escrito debe tratar sobre uno de los 2 textos literarios que estaban en la actividad integradora 4, es decir, o El Principito o La Noche Boca Arriba. Sobre uno de ellos 2 debemos elaborar un relato. Pero ¿cómo que un relato? En síntesis, ¿cuáles son las instrucciones de la plataforma? Tú tienes que relatar la historia que leíste, pero pensando en que eres alguien que puede influir en otras personas, y si tú relatas bien de qué se trata la historia, entonces puedes atraer al otro a que lea la historia que tú elijas, o La Noche Boca Arriba o El Principito. Y entonces vas a relatarle a las demás personas de una manera atractiva de qué se trata la obra que leíste. Para eso, bueno, pues tú tienes que indicar en tu escrito cuál es el tema, el título, el narrador. Y también poner una frase de inicio. En un momento daré más ejemplo de esto. También tienes que señalar en tu escrito, que vas a hacer en un procesador de texto que puede ser Word, vas a señalar con marcadores textuales los elementos que tú estás poniendo allí que van a permitir que tu auditorio se asombre, o los indicios que tú vas a ir soltando poco a poco para que ellos supongan qué es lo que sucederá. Eso lo vas a marcar con marcadores textuales y en un momento te voy a decir cómo se ponen. Se te pide también en esta actividad integradora 5 que seas muy cuidadosa también con la ortografía, para que te asegures de que se entienda. Se pide que elabores un audio o un video y que añadas el enlace. Pero atención en esto. El audio o video en el que tú vas a relatar la obra literaria, invitando a que otros la lean, ese audio o video debe tener 3 minutos de duración máximos. Es lo máximo que puede durar. Si dura 3 minutos y 1 segundo, bueno, se entiende. Está bien. Si dura 3 minutos y 5 segundos, bueno, está bien. Se acepta. Si dura 3 minutos y 50 segundos, eso ya no está bien. Si dura más de 3 minutos, 4, 5, 6 minutos, ya no está bien. ¿Por qué razón? Porque el relato que tú tienes que hacer es un relato conciso, preciso y atractivo. Es decir, esta actividad te está desafiando a que tú mentalmente seas muy hábil para resumir y comunicar a otros lo esencial y lo valioso. ¿Se entiende ahora por qué dediqué en la primera parte esto de que relatar es comunicar lo valioso de una manera adecuada, bien cuidada? ¿Sí se entiende? Pues es que el relato que vas a hacer debe ser muy conciso, muy preciso y atractivo. Ahora, voy a detenerme un momentito para contarles algo en relación con el narrador. Cuando uno relata una historia, se convierte uno mismo en el narrador, el que está narrando o relatando. Y el narrador puede hacer el relato en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Si lo hace en primera persona, habla de yo, lo que él ve, o habla en conjugando todos los verbos en la primera persona del plural, en nosotros. Nosotros vimos que sucedía, nosotros le escuchamos cuando dijo, y entonces está relatando en primera persona. El relato en segunda persona es un relato que habla del tú o de ustedes. Por ejemplo, esto lo escuchan mucho cuando hablan las mamás.
No sé si a alguien le ha pasado algo así. Acuérdate que tú dijiste que te ibas a levantar temprano, que ibas a tender tu cama y que después te ibas a dedicar a ayudar a la casa y a los deberes escolares. Pues eso que tú dijiste, lo has cumplido y estoy orgullosa de ti. ¿A poco no les dicen así sus mamás? Manita así, si les dicen así sus mamás. Cualquier otro signo, si todavía no han tenido esta experiencia. Perfecto, Nayeli. Marcela, bueno. En uno de estos días te levantarás temprano, igual que Brian, tenderán la cama, ayudarán a la casa y se dedicarán todo el día a los estudios. Muy bien. Pues las mamás hacen un relato en segunda persona cuando están hablando de todo lo que ustedes dijeron. Eso es un relato en segunda persona. Ahora, en tercera persona se hace el relato cuando se habla de lo que él o ella o ello o ellos dijeron o hicieron. Por ejemplo, si alguien leyó La noche boca arriba, es un relato hecho en tercera persona que cuenta todo lo que el otro fue viviendo. ¿Sí lo recuerdan esto? En cambio, El Principito es un relato en primera persona porque habla el autor como si fuera él el piloto que se encuentra al Principito. Él nos dice lo que el Principito le dijo a él, etcétera. Siempre lo está contando desde su propia perspectiva. El Principito es un relato en primera persona. Ahora, cuando uno hace un relato en primera persona, puede hacerlo como protagonista, como en el caso de El Principito, que les acabo de decir, el piloto es protagonista de la historia, o puede ser también como testigo de la historia, del tipo, yo vi que a Marcela le gustaba la serie de Yuri y entonces lloraba porque tenía que sacrificar su serie con tal de cumplir con las actividades integradoras. Yo la vi. Es el testigo que está relatando esto. O puede, si sucede algo así, ¿no, Marcela? Sí. Perfecto, muy bien. Pero entonces, lo genial es que cumples con las actividades integradoras. Y Yuri, bueno, ya estará allí en algún momento. El monólogo es como lo que desafortunadamente estoy haciendo yo ahorita, que es hablar uno mismo solo. Pero la verdad es que hablar en monólogo es muy aburrido. Así monólogos y más bien dar la palabra y hacer que participen. Es más bonito hacer que los otros tomen su lugar de protagonistas en cada... Bueno, en la segunda persona no tiene modalidades y en la tercera persona puede relatarse como si aquel personaje del que está hablando, al actuar, uno ya supiera todo lo que va a hacer. Cuando se relata así, el relato se llama del narrador omnisciente. El narrador ya sabe todo lo que va a pasar y eso te lo deja ver en su relato. Y entonces nada más te va intrigando, ahí te va contando algunas cosas como para que tú deduzcas. Del tipo, imagínate, el muchacho sacó su motocicleta, estaba un poco distraído y entonces al mirar el paisaje no se fijó que una mujer estaba a punto de atravesar y ¿qué crees que pasó? Lo que yo acabo de hacer ahorita es inducir un elemento para que el que está escuchando el relato lo deduzca. Bueno, yo ya sé qué va a pasar. Y a ese tipo de narrador se le llama narrador omnisciente. Pero también hay otro tipo de narrador, y es el que narra en tercera persona, pero expresando que se va enterando del asunto al mismo tiempo que el personaje. En algunos momentos, el narrador se vuelve equisciente,
porque no sabe lo que va a pasar el personaje, si lo van a descubrir o no, si lo van a poner en la plancha o cuál es el sueño, etcétera, ¿no? Y entonces parece que el narrador se está enterando en el mismo momento que el personaje. Ese es el narrador. Esta descripción de los tipos de narración es porque ustedes podrán hacer su narración en cualquiera de estos modos. Ustedes van a elegir. Fíjense cuánta libertad y cuánta creatividad y qué maravilla será producida por quien acepte este desafío. Muy diferente de los trabajos que en otros grupos me he encontrado plagiados, donde nada más copian fragmentos de los cuentos y los pegan y ya dicen que eso es el relato. No, pues qué desperdicio de tiempo. En fin, ya me estoy imaginando, pero no logro imaginarme completamente y nada más me intriga el modo como ustedes van a relatar. Y Juan Carlos, si quieres hacer alguna modificación de tu actividad integradora, todavía estamos muy a tiempo para que la hagas. Ojalá que sí tengas tiempo para hacerla, para que entonces generen ustedes un relato padrísimo. Bueno, fíjate que en la actividad lo que se te pide, esta yo la puse nada más como para ilustrar como ejemplo, pero lo que sí en esta tablita se te pide que pongas el tema del que vas a hablar, el título de tu relato, el tipo de narrador en el que vas a hacer el relato y la frase con la que vas a iniciar tu relato, es decir, la misma frase primeritita de la redacción que tú hagas. Para efectos de ejemplo, yo puse aquí que el tema, es decir, sobre qué quiero escribir, va a ser sobre el Principito. Yo pude haber puesto, quiero escribir sobre la amistad o quiero escribir sobre la sorpresa de quien acepta ser como niño. O puedo poner el tema de la alegría de tener un amigo. El tema, cada quien lo elige. El título es cómo voy a llamar yo a mi relato de aquí. En este caso, yo puse este título que me inventé. El tipo de narrador. Para este ejemplo, yo quise que fuera en tercera persona omnisciente. Es decir, voy a relatar lo que él hace y yo voy a saber todo lo que él hace. Y después puse la frase con la que inicié mi redacción. La mirada de los niños ve más profundo que la de los adultos. Esa es la primera frase. Fíjense que aquí está el punto que indica que la frase termina. Bueno, pues además se nos pide que pongamos marcadores textuales. A ver, pero voy a hacer una pequeña pausa aquí porque estoy viendo que Marcela hizo una pregunta en la conversación escrita y ella nos pregunta si podemos escribir sobre otro libro. Esto es algo muy interesante. Es la segunda vez en 6 años que me hacen esta pregunta y tengo que responder así. Haz primero el relato de una de las dos obras que se te piden y después haces el relato del otro libro. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero, Marcela, ¿nos puedes decir, por favor, qué otro libro es el que querrías relatar? Ah, ok. Dice Marcela, Bajo la misma estrella. Bueno, esto es una historia también linda que vale la pena relatar. Ahora, indico por qué. ¿Por qué tendría que ser primero sobre el Principito o sobre la noche boca arriba? Solamente uno de los dos. Esto es porque, dado que nosotros los asesores virtuales
no somos los que determinamos los criterios de calificación, sino que esos ya están determinados. En la rúbrica tenemos que sujetarnos a lo que se nos pide calificar. Y entonces tendremos que poner la evaluación, el puntaje, para aquellos que atendieron a la indicación y que, no me acuerdo cómo está redactado allí, pero algo así como que leyeron una de las dos obras que se proponían en la plataforma, alguna cosa así, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que poner, sí leyó ese libro, o no lo leyó. Y entonces, pues así se asigna la puntuación. Es esa razón muy práctica. Por favor, Marcela, dinos si quedó clara la respuesta. Puedes hacerlo, pero sobre los dos. Primero, una de las dos obras que se piden y luego el libro de Bajo la misma estrella. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Perfecto. Gracias, Marcela. Si lo haces, no, hombre, no, sería genial, genial. Te digo que es la segunda vez que me lo piden. El alumno que lo hizo la vez anterior, lo hizo, fue una alumna, lo hizo, wow, o sea, lo hizo muy bien. Y entonces aprovecho esta oportunidad para practicar. Lo hizo muy bien. Bueno, quiero mostrarles ahora algo, que es cómo se ponen los marcadores textuales usando el procesador de textos Word. Pero antes de comenzar, les pido por favor que me indiquen así con una manita, así, si ya saben cómo poner los marcadores textuales. Si no saben cómo poner los marcadores textuales, entonces pongan cualquier otro signo, por favor. Gracias, Brian. Y Marcela ya saben poner los marcadores textuales. También Anayeli. Y necesito saber si Juan Carlos ya sabe cómo hacerlo. Muy bien. Entonces, le pido por favor a cualquiera de los cuatro que se vaya preparando. Ya sé. Mejor, se los voy a pedir a los cuatro que en su máquina abran un documento de Word. Porque en el momento en que yo les invite a pasar, van a presentar su pantalla y les voy a pedir que nos expliquen cómo hicieron ustedes los marcadores textuales. Entonces, mientras yo estoy hablando así como monólogo, les voy a pedir que abran el Word. Marcela, ¿tienes una pregunta? Sí, yo estoy en celular y no puedo abrir Word desde mi celular. Ok, oye, te pregunto, ¿se puede abrir algún otro procesador de texto? No sé, voy a checar. Pero que no te vayas a salir de la sesión. Sí, no, no me voy a salir. Ok. Si no, aquí te esperamos, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces Una vayan. pregunta. Sí, Anayeli. Disculpe, para no salirme de la sesión, ¿cómo me puedo meter a Word? ¿Estás también en teléfono? No. ¿En compu? Sí. Válgame. A ver, déjame ver yo cómo lo haría. Mm, pues a ver, no sé si se pueda hacer chiquita la pantalla Sí. y luego vas al donde tienes tu lista de programas y pues le das la indicación de que abra Word, a ver si se puede así. Sí, pero me tuve que... Sí, está bien. ¿Sí? A ver, Sí. ahorita nos dices qué resulta. Juan Carlos nos dice que también está en celular. Y entonces, Juan Carlos, tú qué, ¿tú cómo le haces para escribir en el procesador de textos?
¿Cómo no lo entendí? Ah, sí. ¿Cómo le haces para hacer las actividades en un procesador de textos? Pues es que los hago desde mi celular. Perfecto. ¿Y desde allí se puede abrir Word? Desde creo que no. Ok. Te lo pregunto porque mi teléfono no tiene esa capacidad para abrir documentos así. Entonces, yo no sé. Pero tú lo puedes hacer entonces y pues está muy bien. Está muy bien. Pues mira, que lo hago como le entiendo. Oye, y aprovechando que estás ya en el micrófono, ¿nos puedes decir tú cómo le haces para poner los marcadores textuales? Pues es que en el video que me puso, bueno, el que nos puso, Sí. en los recursos, creo, Ujú, ya ve que nos explica desde computadora. Y ujú, pues yo trato de hacer lo mismo, y al igual, casi es lo mismo. ujú, Igual me voy a revisar y ahí me aparece poner nuevo comentario ujú. y así es como le hago. Ah, perfecto. Entonces, qué bueno que esto se puede hacer en los teléfonos. Sí, sí, Este, y qué pues bueno, yo pues, trato de hacerlo igual. ahí está muy bien. Y lo mejor de la experiencia que ahorita acabas de mencionar es que dices que tú atiendes a lo que dicen los recursos. Eso está muy bien. Sí vi no sé si fue en los recursos o en un aviso de novedades, pero ahí puso la liga de cómo introducir comentarios nuevos Perfecto. y quise hacer lo mismo y sí me Pues está salió. muy bien. Está muy bien. Te felicito. Y entonces, ahorita yo voy a recordar cómo son las instrucciones, sobre todo porque esto se queda grabado, y, y les voy a pedir que entonces, si Anayeli sí logró abrir el Word, entonces que nos ayude a ver. Pero entonces, el marcador textual se inserta cuando uno elige la pestaña Revisar y después va al comando Nuevo comentario. Claro, primero hay que seleccionar el texto que se quiere comentar. Y entonces ya uno va a la pestaña Revisar, se activa el comando Nuevo comentario y entonces aparece algo así, este sombreado con el comentario en el cual ya uno puede escribir. Y lo que uno puede escribir es, en este caso, lo que se nos pide, en marcador textual de introducción o el elemento sorprendente o los otros elementos que se nos piden. Bueno, hasta aquí. Esto que así muy rápido mencioné, lo encuentran ustedes, como dijo Juan Carlos, en el recurso que está en la plataforma. Y vamos a ver, Anayeli, ¿lograste abrir el ¿cómo se llama? Un documento de Word? ¿Me permite un momento, por favor? Sí, sí, con gusto, con gusto. Mientras seguimos acá dándole indicación. Bueno, decía entonces, tú tienes que hacer la indicación de los datos que se piden aquí al principio del tema y el tipo de narrador y el título y la frase de inicio, y también señalar con los marcadores textuales, así como lo acabamos de mencionar. Después, conviene que revises la ortografía y pedirle a otra persona que te ayude a asegurar que se entiende lo que escribiste. Si hay alguna pregunta ahorita o en algún otro momento de la semana, les pido por favor que la comuniquen para poderla responder y también se pueden compartir en el foro Aprendiendo. Y bueno, cuando Anayeli ya estés lista,
te pido por favor que nos lo indiques con una manita arriba, ¿sale? Ahora, en la actividad integradora 6, vamos a hacer una reseña, es decir, un relato, pero ya con la apreciación, pero sobre la forma en la que está escrito el artículo que vamos a leer. Para esto, la instrucción es que analicemos dos artículos. Los dos artículos hablan del mismo tema. Los dos artículos hablan de la misma persona. Una vez que hayamos leído los dos artículos, responderemos la tabla que nos ayuda a comparar las características de uno y otro artículo, y después esta comparación la escribiremos expresando nuestro propio juicio. Entonces, fíjate, lo que harás realmente es una reseña crítica comparando dos textos periodísticos. Para esto conviene que la respuesta que se dé en la tabla sea muy honesta y que sea muy atenta a las características de los artículos leídos. El aspecto de la plantilla que se te pide descargar es más o menos este. No, espérame, creo que aquí no hay plantilla, sino que tú copias la tabla o la haces por ti mismo, no me acuerdo, pero es algo muy, muy sencillo. Ya ven ustedes aquí, es una tabla muy sencilla. Gracias, Anayeli. En un momento, entonces te pediré que nos compartas la pantalla. Ahora, verás que entonces hay que analizar la nota periodística 1 contra la nota periodística 2. Hay varias características que se indican en las instrucciones, pero finalmente tú analizarás. Tú vas a expresar tu propia opinión valorando la manera como el autor de una nota y el autor de la otra nota están tratando el suceso que el personaje del que están hablando lo vivió. Repito, tú vas a valorar cómo se comunica una nota y cómo se comunica la otra nota. Tu apreciación va a ser sobre la forma como las notas periodísticas están comunicando los sucesos. Es decir, no vas a juzgar, no vas a apreciar lo que le pasa al personaje, las circunstancias que él vivió. Eso no es lo que ahorita vamos a opinar. De lo que sí vas a opinar es de la forma en que se trata el tema, así como está indicado aquí, la forma en que se trata el tema. De manera que tu documento de la actividad integradora 6 va a terminar con un aspecto similar a este. Un título, que puede ser algo breve y general, la bibliografía que indica los datos donde se pueden encontrar una nota y otra nota, una introducción donde se dice de qué se trata tu escrito y qué es lo que vas a juzgar, un desarrollo que debe tener una extensión de 2 párrafos, de 8 a 10 renglones cada uno. Esto es algo muy preciso y nosotros asignamos calificación muy precisa si se siguen estas indicaciones. En este desarrollo se escribe el resumen, las ideas principales, las ideas secundarias y las maneras acertadas o las maneras deficientes como cada autor comunicó el relato que hizo. Y por último, lo que se pide es que tu escrito tenga una conclusión con esta extensión, un párrafo de 8 a 10 renglones. En esta conclusión vas a expresar tu juicio, tu valoración y tu recomendación acerca de la forma de los dos artículos. Tú lo vas a expresar. Este es el aspecto general. Ahora, ¿lista, Nayeli?
Sí, pero ¿me podría enseñar cómo podría mostrar mi pantalla, por favor? Sí, mira, no sé si en la parte de arriba o en la parte de abajo tengas una cinta que tiene varias acciones. El micrófono, el Sí, video, etcétera. ¿Sí lo ubicaste ya? sí. Ok. Em, bueno, pues allí ves una instrucción que dice uso compartido de pantalla. Ujú. Le picas allí, No, no lo encuentro. ¿no? A ver, ¿puedes leer las acciones que vienen en esa cinta, por favor? Viene el de video, participantes, chats, viene uno que dice record, es, em, viene como una flechita. Una donde ponemos las caritas y todo ese tipo de cosas. Ajá, Y uno donde dice Leave. ok. Oye, ¿y esa flechita? A ver, pícala. Viene en inglés, es que no le entiendo en inglés. Bueno, ¿y qué dice en inglés? Bueno, permítame y lo voy a traducir a español. No, no, mira, léela, bueno, como tú quieras. Y no pasa nada si la lees así como se lee en español. No pasa nada. De hecho, eso es una manera correcta de leer el inglés. Si uno no habla inglés, pues lo lee en español. Sí, Ese- permítame un momento. Sí, sí. O, ¿sabes qué? Voy a finalizar ahorita esta parte y volvemos a entrar. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Ahí. Ahora sí, Anayeli, por favor, explícanos. Bueno, yo les iba a explicar cómo insertar un marcador. Para insertar un marcador se deben de ir a la pestaña Insertar. Aquí está. Deben de escoger, digamos, bueno, de seleccionar, por ejemplo, yo voy a seleccionar naturaleza. Después hay una ventanita donde dice marcador. Le dan clic y aquí pues les va a aparecer ordenar por nombre, por posición y ya le ponen su nombre o la posición y le ponen agregar. Por ejemplo, bueno, yo lo voy a poner naturales Sí. y le ponen agregar. Y así. Y Bueno, yo entonces, así le... ¿cómo queda? Pues ya se insertó el marcador, ya queda. Ah, pero no veo el marcador. Permítame. Sí. Ay. Marcador. Por posición. A ver, pon agregar. Sí. Ya. Ok. Es que esto está muy interesante. Yo no sabía, no conocía ese comando y realmente ahorita no alcanzo a ver. No sé Pero si no es algo los... que a ti sí te aparece y a nosotros no. Bueno, ahorita no me aparece, pero bueno, yo así le hago. Yo busco tutoriales en YouTube. Ujú, Cuando no le entiendo digamos que para hacer una presentación o algo, yo busco ujú, tutoriales en YouTube. Veo diferentes tutoriales que me coincidan con lo mismo y pues así hago mis trabajos. ujú, ujú. Sí, que esa es una muy buena manera de cumplir también con las actividades. Y así es como uno aprende. Y es afortunadamente una de las herramientas que tenemos en la prepa en línea, de ver los tutoriales de YouTube. Eh,
nos dice efectivamente que aquí hay dos cosas importantes, Anayeli. Una es que tú ves los tutoriales para cumplir con las instrucciones y otra que picándole se descubre un montón de cosas. Sí, ¿A poco no? sí. Muy bien. Bueno, pues te agradezco que hayas presentado ahorita la pantalla y vamos a ver. Voy a ver, aquí hay algo en la conversación por escrito. Bueno, nos dice Brian que a él le aparece diferente. ¿Puedes contarnos, Brian, cómo te aparece? ¿Me escucha, profe? Si puedes contarnos cómo te aparece. Es que mi Word es del año 2010. Sí, está muy bien. Y entonces, ¿qué aspecto tiene? Bueno, solamente selecciono el texto y le doy clic, de hecho, y me aparece ahí varias opciones, donde hay una que es específicamente para subrayar. Mm, interesante, interesante. A ver, Justamente ahí donde está la S, al ladito. ¿dónde está la cual? La S, bueno, donde se ve Ya, ya. cambiar Ok, ahí. sí. Bueno, eso es para resaltar. En este caso, los marcadores Bueno, textuales son otra creo que es cosa. otro. Sí, Disculpe, sí. ya puedo quitar mi pantalla. Espérame tantito, Anayeli. A ver, vamos a hacer esto, Anayeli. Pícale, por favor, a la pestaña Revisar. Bueno, perdón. Antes, selecciona la palabra naturaleza. Ay, Eso. Ahora pícale, por favor, a la pestaña Revisar. ¿dónde está? Arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Es que no alcanzo a ver porque me aparece el cuadrito de... Bueno, pues yo te voy diciendo más arriba, más arriba. ¿O se puede mover el cuadrito? no sé. A ver, trata de Ah, arrastrarlo. sí. ¿Sí? Perfecto. Aquí. Ándale, a la pestaña Revisar. Muy bien. Sí. Eso, muy bien. Ahora, pícale, por favor. Aquí. Ese mero. ¿Sí? ¡Tarán! Ahora le puedes poner por allí, escríbele marcador textual. Perfecto. Y entonces fíjate que ya desde tu propia versión de Word ya pusiste un marcador que señala así automáticamente. Y seguiste las instrucciones que precisamente les acababa de compartir. ¿Cómo ves? Mejor. ¿Esto es nuevo? Sí. Sí, Bueno, muy para bien. mí sí. Sí, esto es algo que rara vez se conoce, pero qué bueno que en la propia línea nos ponen a aprender cosas así. Brian, por favor, expresa tu pregunta. Todavía no lo quites, Anayeli, les voy a enseñar otra cosita. ¿Se podría decir que es como un señalador, profe? Exacto, Ok, exacto. ok. Es un señalador electrónico automático. Ok. Gracias. Ahora, por favor, Anayeli, selecciona la última palabra de tu párrafo, que es humanos. Y hazle un marcador textual, por favor. Exacto, muy bien. Aquí pues, lo vamos a dejar vacío. Ahora, ustedes ven que en la cinta que está arriba, la cinta de comandos, hay un montón de posibilidades. Ustedes pueden elegir el anterior comentario o el siguiente comentario, o también pueden elegir eliminar un comentario. En este caso, Anayeli, por favor,
Estamos situados en el segundo comentario. Elimina, por favor, ese comentario. Exacto. Ay, no. A ver. Pícale al segundo comentario, el que tienes a la derecha. Ese. Y ponle eliminar. ¡Tarán! ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Bueno, pues cuando hagan sus tesis y sus monografías, cuando estén en las cosas, les van a permitir comunicarse con sectores y les van a hacer comentarios y va a ser una herramienta buenísima. Estimado Brian, ¿tienes algún otro comentario? No, profe, está muy bien, hasta me sorprendió mucho. Así hasta dan ganas de trabajar. Sí, 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 muy bien. Bueno, pues qué bueno que aprendieron esto. Ahora voy a compartir mi pantalla para expresarles. Disculpe, ¿cómo puedo quitar mi pantalla? No te preocupes, yo ahorita cuando ponga la mía, se supone que se debe quitar la tuya. Gracias. ¿Sí sucedió así? Sí. Ok, muy bien. Y que hemos es no juzgue o si hagas un juicio de los demás, porque eso destruye. Pero quiero compartirles que uno puede hacer juicios para construir. Y de hecho, esto es un alto nivel de humanidad. Tal cual. Eso es juzgar, afirmar lo que algo es. Por ejemplo, mirando la imagen que ustedes tienen a la derecha, uno puede emitir este juicio. Esto es el fragmento de un vitral de Chartres. Chartres es un lugar en Francia. En ese lugar en Francia hay una iglesia bellísima que tiene estos vitrales. Entonces, esto que está aquí es un fragmento de un vitral de Chartres. Como yo estoy diciendo esto es un fragmento, estoy afirmando lo que algo es. Y así estoy haciendo un juicio. También podría decir, este fragmento es bello. Estoy diciendo lo que algo es. También podría decir, este fragmento es complejo. Es decir, tiene muchas partes muy organizadas. Bueno, estos son 3 juicios. Y precisamente sacar lo que hay de verdad. El juicio, fíjense que ejemplo, hace ratito ese comando del Word, firmar, es buenísimo. El marcador textual es un, ¿cómo dijiste? Es un sacar lo que dice ahí y mejor aún el juicio. Educamos. Ahorita que yo les mostré, se los dije, de a poco no, hasta nos emociona, nos exalta. Bueno, pues juicios por lo mismo y tenemos que evitar juicios, tenemos que evitar promover, como lo dice, como está escrito. No hay que falsear. Pero interpretar, por ejemplo, este personaje, alguien quiere. ¿Qué es lo que está diciendo ese personaje? Sí, Brian, por favor. Yo siento que no es un vitral religioso, sino que es un portal místico para entrar a otra dimensión. Hay gente que ya con un uso excesivo de la fantasía puede llegar a decir eso. Es un portal místico, una puerta por la que uno puede entrar y llegar a otra dimensión. Pues no, no es eso. Aunque esa persona lo interprete así, no lo es. Y no se vale compartir juicios erróneos, mentirosos o falsos. Hay otro pensar que el que hizo esto quería películas. Este argumento es tan curioso porque se basa en lo que dicen otras películas. Y pues no, tiene un fundamento real, serio. Anayeli, ¿podrías por favor leer lo que? ¿Lo verde clarito o lo verde oscuro? A los dos, uno. ¿Me escuchan? Entonces, como veas, por eso no se vale hacer juicios mentirosos. Por favor, Juan, ¿qué último personaje? Este es el relato de la vida de Jesucristo con cuidado y maestría. En el estilo de quien lo hizo, se nota que fue hecho propio de un maestro, hecho con maestría. Esto es la realidad. Es más que opinar.
uno expresa un juicio, hablando de reseñas ya de nivel top. Reseñas son de opiniones, bueno, hasta aquí. En la conversación con un mensaje. Necesitamos real y no solo más instruir. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Gracias, Brian. Pues les agradezco mucho que hayan hecho su esfuerzo, su atención. El próximo lunes nos reuniremos en nuestra última sesión. Trabajen mucho. Y antes de dormirse, háganle un cariño a las personas que están con ustedes. Abrácenlos, háblenles bonito, para que reconozcan ellos que son realmente valiosos. Que su gesto de ustedes sea un juicio justo para ellos. Son muy valiosos y los queremos mucho. Que pasen buena noche. Gracias igualmente para usted. Gracias, Anayeli. Hasta luego, profe, que pasen buena noche. Igualmente, Brian, buenas noches. Hasta luego, bonita noche. Igualmente, Juan Carlos, que descansen.